Bienvenidos nuevamente al curso virtual Diseño Curricular desde la mirada de las competencias y los resultados del aprendizaje. En esta oportunidad estaré conversando acerca de los tipos de currículo y los niveles curriculares. Bienvenidos. De acuerdo con Posner, hay 4 tipos de currículo. El currículo explícito u oficial se describe de manera documental a través de planes y programas, materiales didácticos, guías y todos los que conforman los objetivos del sistema. El currículo operacional, que también es conocido como real o vívido, es el que se pone en práctica y que incluye las adecuaciones del contexto en el aula. El currículo oculto tiene que ver con las normas institucionales y valores que no son reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios de la escuela. Su profundidad de impacto a veces llega a resultar mucho mayores que los del currículo oficial. El currículo nulo presenta el conjunto de contenidos, aprendizajes y habilidades que no están presentes en los currículos diseñados o planificados, pero constituye una de las demandas de los estudiantes o de la sociedad, aquello que la escuela no enseña o no atiende. Otros autores que han hablado acerca de este tema son Díaz Barriga, Jimeno Sacristán, que también hablan de otros tipos de currículo. Veamos. Ellos proponen el currículo abierto. Este está sometido a un continuo proceso de revisión y reorganización. Sus objetivos están definidos en términos generales, terminales y expresivos. Hay énfasis en el proceso. Quien lo elabora y quien lo aplica es el mismo maestro. Ahora bien, el profesor es reflexivo y crítico, mantiene la creatividad y el descubrimiento en sus estudiantes. Se prima la investigación en el aula y en el contexto. En este currículo abierto se le da importancia a las diferencias individuales y del contexto social, cultural y geográfico en el que se aplica el programa. La evaluación se centra en la observación del proceso de aprendizaje con el fin de determinar el nivel de comprensión del contenido. En este currículo, la evaluación es formativa y el maestro es un facilitador del aprendizaje significativo. El currículo cerrado tiene objetivos, contenidos y estrategias pedagógicas que ya vienen determinados, por tanto la enseñanza es idéntica para todos los estudiantes. Los contenidos son definidos en términos conductuales y operativos. Hay más énfasis en los resultados. La elaboración del programa y la aplicación está a cargo de diferentes personas. El profesor es quien transmite el conocimiento. El estudiante es el receptor. La investigación se genera más que todo en el laboratorio. La individualización se centra en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, pero los contenidos, objetivos y su metodología son variables. La evaluación se centra en el progreso y se mira el aprendizaje del estudiante. En cuanto al currículo flexible, es un instrumento orientado hacia el cambio total, teniendo en cuenta el punto de vista didáctico en la planificación, el uso de los objetivos, métodos, medios y formas de evaluación. Se trata de un cambio de mentalidad, una nueva interpretación de la función del docente, para lo cual pues hay que generar procesos disruptivos. Esto significa que independientemente de la capacidad, conocimiento, preparación y experiencia del docente, se debe transitar de una competencia pedagógica didáctica a una competencia estratégica que facilite atender las particularidades de un nivel educativo y que corresponda con las características de los estudiantes que están accediendo al sistema.
de acuerdo con sus expectativas, sus intereses y sus necesidades diversas. El currículo inclusivo pues tiene en cuenta que se deben brindar oportunidades para que cada uno desarrolle las destrezas, actitudes y valores esenciales, aporta objetivos coherentes y experiencias de aprendizaje que le permiten a cada uno desarrollar su máximo potencial, continuar aprendiendo a lo largo de la vida, participar en la sociedad e incorporarse al mundo laboral. Ahora quiero solicitarle que a partir de estos elementos haga un breve ejercicio personal y piense en qué situaciones usted siente que estos currículos están presentes en su institución educativa. Vaya anotando sus respuestas en su diario de trabajo. Al diseñar el currículo de una institución educativa, se debe tener en cuenta los niveles de concreción del currículo. En cuanto al macrocurrículo, es importante tener en cuenta dos elementos fundamentales: las políticas públicas y la política institucional. En cuanto a políticas públicas, tenemos, por ejemplo, en países como Colombia, leyes que rigen u ordenanzas que rigen los elementos que conforman el diseño curricular de una institución educativa. En el caso de Colombia, por ejemplo, para la educación básica y media, la Ley 115 rige todos estos elementos junto con sus decretos y resoluciones reglamentarias. En otros países existen otras leyes u ordenanzas que rigen la educación para todas las instituciones educativas de básica y media del país. En Colombia, por ejemplo, las instituciones de educación superior se rigen por la Ley 30 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. Asimismo, a nivel internacional, las otras instituciones educativas de esos países se rigen bajo sus leyes reglamentarias para educación superior. En este nivel macrocurricular también juegan un papel fundamental las políticas que como institución se han diseñado. La filosofía institucional juega un papel importante, así como el horizonte institucional, los valores, los principios, la misión y visión de la institución educativa, pero también su contexto. Cuando hablamos de mesocurrículo, partimos de estas políticas macrocurriculares para determinar las líneas de acción ya en el interior de la institución. Como decía anteriormente, se deben adaptar acorde con el contexto, para lo cual hay que hacerse un ejercicio de diagnóstico que permita leer las diferentes características del contexto y las demandas del mismo para formular el perfil del egresado. Estos elementos también se conjugan con los componentes curriculares. En nuestro caso, estamos trabajando el diseño curricular bajo el enfoque por competencias. Esto implica que nuestros componentes curriculares son los objetivos educacionales, que son los que se persiguen lograr para cuando el estudiante termine toda su escolaridad, pueda tener elementos de base que le permitan formular diversas situaciones, diversas soluciones para problemáticas que se le presenten a lo largo de su vida cuando ya no está estudiando en ningún tipo de institución educativa. Adicionalmente, otro componente curricular son las competencias, las cuales indican el saber ser, saber conocer y saber hacer, y estos elementos se conjugan para poder permitirle al estudiante que a partir de un análisis crítico y reflexivo de la realidad pueda resolver diversas situaciones partiendo de estas competencias. Cuando hablamos del enfoque por competencias, de ellas se derivan los resultados del aprendizaje, que son unos elementos que nosotros nos planteamos a lo largo de la escolaridad de los estudiantes y permiten determinar lo que el estudiante sabe y lo que sabe hacer con lo que sabe.
para poder alimentar estas competencias y fortalecerlas. Finalmente, debemos decidir acerca de los criterios de evaluación que permiten resolver y permiten evaluar los resultados de aprendizaje de las competencias. Otros elementos que debemos analizar a nivel mesocurricular son los componentes del área y los componentes inter, intra y transdisciplinares, que desde una mirada epistemológica nos van a permitir comprender a fondo el conocimiento, sus categorías y la manera como se organizan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el plan de estudios. Este nivel mesocurricular permite definir el plan de estudios y las mallas curriculares. El microcurrículo se refiere a los planes y programas específicos de área y el diseño de cada uno de ellos de acuerdo con las especificidades de la disciplina. Y asimismo, el microcurrículo permite determinar los planes de clase. Es importante tener en cuenta que a nivel mesocurricular y microcurricular, el sistema de evaluación institucional juega un papel fundamental. La evaluación debe ser continua, flexible y abierta y debe estar siempre ligada a todos los procesos de diseño curricular. Esto ha sido todo por ahora acerca de los tipos de currículo y niveles curriculares. En recursos se encuentran lecturas que he dispuesto para que ustedes puedan profundizar acerca de este tema. He elaborado un texto para que ustedes puedan entender más a fondo los tipos de currículo y los niveles curriculares. Y pues los invito a seguir explorando acerca de estos dos temas a profundidad. Hasta una próxima oportunidad.